Cuando tenía 15 años tuve un accidente de moto muy grave. Iba en una moto en la que no debería haber ido. Y nos arrolló un coche que me provocó una herida muy grave en la pierna, en la que me dieron 66 puntos. En el momento del impacto, recuerdo claramente haber tenido una experiencia extracorpórea en la que mi conciencia vio a mi cuerpo salir por los aires para acabar en el suelo. Fue muy impactante cuando, digamos, que volví a mi cuerpo. Eso me demostró que quizás mi conciencia no solo está en mi cerebro, sino que es algo más amplio que eso. Entonces me enfrentaba a unas secuelas muy graves. Comentaron la posibilidad de tener que amputarme parte de la pierna. Y me recuerdo tumbada y escayolada desde la cadera hasta el tobillo y pensando sobre cómo recuperar mi sistema inmunológico con mis pensamientos, de modo que pudiera estimular la curación de mi pierna. Me tumbaba en el sofá y visualizaba mi sistema inmunológico y notaba un hormigueo. Sentía como mi pierna se estaba curando. Y yo no procedía de una familia de médicos. No sé de dónde saqué esa idea. Pero de algún modo fue algo no ético. Supe al instante que eso era lo que tenía que hacer. Y al final me quitaron la escayola y ahora, como se ve, sigo siendo un ser de dos piernas, por suerte. Así que en esa curación creo que tuvo algo que ver parte de mi experiencia personal. Que hubo algo que me hizo saber que mi mente era importante para mi cuerpo y que mi cuerpo era importante para mi mente. Algo que sabía intuitivamente. Mente, intención, creencia. ¿Pueden influir estos factores en la curación? Si crees que tienes una enfermedad incurable, si tú mismo lo crees, tienes razón. Si crees que tu problema se puede curar, entonces también tienes razón. Todo depende de tu intención. Cuando pensamos en la intención, nos preguntamos qué es y qué papel desempeña la intención en la curación. La intención desempeña un papel cuando pensamos en cómo nuestros pensamientos, nuestras emociones y nuestras cogniciones influyen en nuestro sistema inmunológico y en nuestro sistema endocrino. Y sabemos que esto es así. Sabemos que las personas que sufren de mucho estrés, por ejemplo, tienen una capacidad menor para que sus sistemas inmunológicos funcionen bien. En los laboratorios se ha descubierto en los últimos 15 o 20 años, por ejemplo, que la intención tiene efectos físicos. Enviar una intención de que estoy mejor, enviar información convincente de que estoy mejor, es enviar información al cuerpo para que se corrija. Porque, como decimos, un pensamiento también es energía física. Y también envía información al cuerpo. Nuestros pensamientos crean nuestro cuerpo momento a momento. Cuando tenemos pensamientos positivos, liberamos ciertas sustancias químicas en el cuerpo. Cuando tenemos pensamientos negativos, liberamos sustancias químicas negativas en el cuerpo. Y estas tienen un profundo efecto en cómo se comportan las células y en cómo se está usando la nutrición. Hubo un estudio en Houston sobre algunos pacientes que iban a operarse de la rodilla por artritis. La mitad sí que se sometió a una operación para que le solucionaran la artritis. A la otra mitad se le sometió a una operación falsa. Sencillamente les abrieron la rodilla y luego la cerraron sin hacer nada. Después de 3 años de seguimiento, descubrieron que ambos grupos de pacientes afirmaban no tener dolor. Así que los pacientes a los que no se les había hecho nada también decían no tener dolor. Su artritis había desaparecido. Ha habido otros estudios para comprobar si hay alguna diferencia entre ir al gimnasio y pensar que vas al gimnasio. Y en este estudio seleccionaron a un grupo de personas y a la mitad la enviaron al gimnasio a trabajar sus bíceps y a la otra mitad la dejaron sentarse en el sofá y pensar en que iban al gimnasio y que desarrollaban sus bíceps. Y aún así, afirmaron que esto tuvo un gran efecto en el grupo que se limitó a sentarse en un sillón. Los sedentarios desarrollaron los bíceps. Así que el cuerpo no puede distinguir entre la acción y el pensamiento. Y esto se ve clarísimamente con el efecto placebo. La medicina occidental tradicional suele atribuir la curación espontánea o milagrosa al efecto placebo. Pero, ¿qué es exactamente el efecto placebo? El efecto placebo consiste en que una creencia que tiene una persona puede invalidar su biología.
es tan profundamente importante que la ciencia ha reconocido que al menos un tercio de todas las curaciones, incluidas las de con fármacos y cirugía y otras intervenciones alopáticas, un tercio de todas las curaciones no tiene nada que ver con el procedimiento, sino con el efecto placebo. Si una persona cree que el procedimiento la va a curar, se cura pese al hecho de que quizás la pastilla era una pastilla placebo o la operación era una farsa y no era real. Y esto es tan importante porque está claro que un tercio de todas las curaciones ocurren sin que nadie haga nada salvo tener un pensamiento positivo. Y lo que me interesa como biólogo y antiguo catedrático en una facultad de medicina es cómo podemos hablar del efecto placebo durante unos 15 minutos en un curso de farmacología y luego ignorar totalmente la relevancia de los pensamientos y de los procesos mentales en la biología durante el resto del curso de medicina. De modo que nuestros médicos no están usando el efecto placebo de forma eficaz, ni siquiera están estudiando el efecto placebo, y ahora mismo podrían reducirse los gastos sanitarios a un tercio con solo usar el efecto placebo. Es hora de que empecemos a cambiar de óptica y de que nos centremos de verdad en cuál es la naturaleza del placebo. ¿Cómo es posible que cojamos una sustancia inerte, algo que no tiene capacidad medicinal, que se sepa potencial, y que esa sustancia inerte no solo pueda crear cambios fisiológicos en el cuerpo, sino, de algún modo, sea capaz de desencadenar todo un torrente de reacciones en un sistema muy complejo, de tal modo que afecte al hígado, los riñones o los pulmones? Ese es un gran misterio y no lo entendemos, y debe hacerse mucho más al respecto. Diría que lo que la medicina llama efecto placebo es sin duda un efecto que se crea a través de campos de energía. Como solemos decir, si se cree en eso, entonces funciona. Eso es cierto, pero no pensamos en cómo hacemos eso a diario. Si, por ejemplo, queremos ver la RTL, una cadena de televisión alemana, entonces apretamos el botón de la RTL, que implica que nos alineamos con la frecuencia en la que la RTL se puede recibir. La RTL siempre está presente, pero si no nos centramos en ella, entonces no la recibiremos. Así que cuando quiero ver la RTL, debo centrarme en ella, debo buscarla. Y con esto es lo mismo. Cuando me centro en algo con mi mente, la información sigue a esa atención. El efecto placebo es otra forma de hablar de la capacidad de autocuración del cuerpo. Y todo aquello que libere más de eso será un sistema mejor. Yo estaba desesperada por tener hijos. Ese fue uno de los motivos por los que me divorcié. Yo quería hijos, mi marido no quería. Así que me mudé a Londres pensando que me costaría un máximo de 2 años encontrar una nueva pareja y estabilizarme. Y me iría a vivir al campo con el cupo de 2,5 hijos que me correspondía y sería feliz. Ese era mi plan. Se me daba muy bien hacer planes. Ahí estaba yo, tenía mi consulta de osteópata, tenía clientes. Y estaba estresada, frustrada, deprimida. Llevaba años teniendo jaquecas. Quizás durante unos 10 años había tenido unos dolores de cabeza espantosos e iban cada vez a peor. A veces me duraban 5 días. Tenía una visita rutinaria con mi médico y este descubrió que mis niveles de hormonas estaban muy alterados e inmediatamente sospechó que tenía un tumor. Así que me mandaron a hacerme un escáner cerebral y me diagnosticaron un prolactinoma. Fue un shock tremendo, tremendo, de repente, y al principio pensé, qué injusto. Fui a la biblioteca médica y empecé a informarme cuanto pude sobre este tumor. Y cuando descubrí que provocaba esterilidad pensé, esto es tan irónico. Todas las células de mi cuerpo decían, quiero hijos. Y de algún modo yo había creado un tumor que me impedía tener hijos. Debía de haber algún motivo para ello. Debía de haberlo. Era demasiada coincidencia, pensé. Me entró mucha curiosidad. Gracias a mi formación en medicina alternativa, decidí tratarlo con métodos alternativos en vez de recurrir a los fármacos ortodoxos o a la cirugía. Ariel decidió usar la programación neurolingüística o PNL para tratar su tumor. Me dediqué a profundizar mucho en la PNL. Hice el nivel de maestría. Llegué a mi casa y me sentía completamente inspirada respecto a lo que podía hacer. Empecé a entender de veras en qué consistía la PNL. La PNL es una forma de psicología práctica
que empieza desde donde estás ahora y tiene en cuenta dónde quieres estar y descubre qué obstáculos hay. Si tienes jaqueca durante 5 días, como yo, y quieres llegar al final sin tener un tumor, el viaje para ir del punto 1 al punto final es lo que se empieza a explorar con la PNL. Ariel hizo algunos descubrimientos muy interesantes cuando empezó a trabajar con la PNL. Ahora recuerdo que era una persona que pensaba que todas las células de su cuerpo querían hijos. Y lo que descubrí fue que en el fondo, remontándome a mi primerísima infancia, sentía tanta aversión a cómo había sido mi familia, que lo último que deseaba en el mundo era ser madre. Y esto me sorprendió sobremanera. Yo había creído desear una cosa y en realidad una parte inconsciente de mí iba en una dirección completamente opuesta. Y cuando comprendí los motivos por los que no quería hijos y en qué se basaba eso, pude librarme de ello y permitir que todo fuera como debía ser. Y al menos entendí por qué me había creado una vida que seguía ese camino. Un día me oí a mí misma gritándome dentro de mi cabeza, y esa vocecita decía: estoy tan harta de esto, solo quiero librarme de esta pesadilla, quiero librarme de este tumor. Y me quedé paralizada mientras escuchaba esa voz dentro de mi cabeza y pensé: uff, hay mucha ira ahí, mucha frustración, me estoy autoagrediendo. Si estoy atacando a mi tumor pensando que quiero librarme de él, eso es algo homicida. Eso no puede curar. Y nunca había visto la curación de ese modo. Y me di cuenta de que todos mis pensamientos consistían en hacerlo desaparecer. Eso es un conflicto interno enorme. Y decidí analizarlo más detenidamente. Y pensé, vale, ¿qué sería lo contrario? Ha de ser la aceptación. Me dije a mí misma, bueno, ¿qué pasaría si aceptara este tumor? Y esto ocurrió varios años después, pero fue sin duda un punto de inflexión para mi curación cuando me di cuenta de que mi tumor me había conducido a un viaje que yo nunca había planeado. Me había enseñado cosas que nunca me planteé aprender. Había cambiado mi profesión, había cambiado mi perspectiva. Había aprendido muchas cosas sobre mí y sobre otros. Entendí cosas que nunca había entendido. Había conocido gente estupenda, maravillosa de todo el mundo. Gente de todo el mundo me había apoyado. Y me percaté de que me quería mucho más. Y pensé, vale, veo que este tumor no ha sido malo del todo. ¿Y si está aquí con alguna finalidad? Porque hasta ahora me ha servido de mucho. Así que si está aquí por algo y sigue aquí, quizás aún sigue habiendo una finalidad. ¿Qué ocurriría si le diera permiso para quedarse toda la vida? 6 meses después de darme cuenta de esto y haber llegado al punto de aceptar la presencia de mi tumor, me hicieron unos análisis de sangre y fui a ver a mi especialista. Y para mi sorpresa, mis niveles de hormonas eran totalmente normales. Y cuando mi médico los vio, me dijo, vaya, esto es increíble. Yo pensé que habían cometido algún error, que los resultados del análisis no estaban bien o algo así. Le dije, ha pasado mucho tiempo, ahora soy mayor, quizás mis hormonas han cambiado. Y él exclamó, no, eso no puede ser. Dijo, esto solo puede significar una cosa, tu tumor ha desaparecido. Y dijo, tienes un gran mérito. No sé qué has hecho, no sé qué has estado haciendo, pero debo decirte que llevo visitándote 10 años y no eres la misma persona que eras hace 10 años. Eres completamente diferente.